Saludos y bendiciones para todos los que nos ven desde cualquier parte del globo terráqueo. Vamos a reiniciar o a retomar las clases acá en este núcleo número 15, ¿no? Sí, estamos bastante adelantados, estamos en la materia número 17. Vamos a, luego de haber tenido una pequeña parada, prórroga en las clases, a retomar, ¿sí? Estamos en la guía de, se me está por ahí el nombre, me diga, mayordomía integral. Estamos en la página 42 ya. Estamos tocando un tópico muy importante que tiene que ver con el adulterio en el matrimonio. Ahora, cuando hablamos de adulterio, no solamente nos podemos referir, óigame, a una relación sexual ilícita, sino que adulterio tiene que ver con adulterar cualquiera de los principios establecidos que hay en la unión conyugal o en el matrimonio y también en cualquier otra área. Es decir, debemos de ser un poco amplios acá. Tenemos como base Malaquías 2, 13 y 16. La lealtad va más allá que la integridad. Se puede ser íntegro, oiga, en algunas áreas y no ser leal. Como siendo leal, se vive en integridad. La lealtad es cuando se logra vivir en integridad total, completa, absoluta, en los diferentes campos de la vida. La lealtad es integridad integral. La pregunta es, ¿se puede alcanzar el nivel de lealtad? La respuesta es sí. Si no, Dios no hiciera demandas del asunto. Él dejó plasmado como mandamiento la lealtad. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Malaquías 2, 13 y 16. La fornicación en relación al adulterio nos lleva como creyentes a cometer acto de profanación. Esto lo hemos visto, pero lo vamos a seguir expresando. Detracción y sacrilegio. Palabras muy comunes y muy oídas dentro del mundo católico, ¿no? En contra del cuerpo de Cristo, que es su cuerpo, ¿sí? Y del templo del Espíritu Santo, que también es su y mi cuerpo. Actos que son ante los ojos de Dios abominación. Todas las cosas me son lícitas, dijo el apóstol Pablo. Sí, todas las cosas me son lícitas. Es decir, Pablo, al igual que nosotros, tenemos conocimiento de algunas cosas que podemos hacer y no tener problema con la salvación. Es decir, todas las cosas me son lícitas. Pastor, ¿qué yo no puedo hacer? Ya va, ¿qué yo no puedo hacer? Yo no puedo pecar. Sabía que sí, se puede pecar y por eso es que pecamos. Si no se pudiera, pues no se puede. ¿Tiene lógica eso, no? Ok. Entonces, ¿se puede? Sí, pero no se debe. Me son lícitas. Me son permitidas. El ser lícito es me son permitidas, mas no todas. Aquí viene el sentido de conveniencia. Convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esta es la posición que Pablo determinó asumir. La vianda tiene que ver con comida, es para el vientre y el vientre para la vianda. Por tanto, el uno como el otro destruirá a Dios. De paso, son temporales, son efímeros. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Entonces, si el cuerpo no es para la fornicación, ¿para qué cree usted que es? Para adoración. Es decir, ese cuerpecito que usted tiene, míreselo, pálpeselo, tóquelo, ese no es para la fornicación, no es para el adulterio. Entonces, ¿para qué es? Para la adoración. Es decir, usted es un templo. ¿Cuál es el uso que se le da a los templos? Un lugar
que se consagró para, ¿sí? Y en ese lugar consagrado está dedicado para rendir honra, para rendir culto, para rendir adoración. Entonces, en el caso de los que estamos casados, felizmente casados, el que yo me guarde y me cuide para mi esposa y el que ella se guarde y se cuide para mí, eso es un tipo de culto. ¿Sabe usted eso? Y el que yo solamente esté con ella sexualmente y el que yo solamente me dedique a ella y ella a mí sexualmente, eso es un tipo de adoración. Creo que eso se los había dicho ya. Entonces, cuando usted determinó consagrarse para uno solo o para una sola, es el principio bíblico. Dios lo estableció así. Y cuando nosotros caminamos en ese establecimiento, nosotros, aparte de rendir culto, estamos adorando. ¿Sabía eso? ¿Se entiende eso o no se entiende? Ahora, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Ahora pregunto yo, aparte de la iglesia que Jesucristo fundó y estableció, ¿tiene otra? No hay otra. Aparte de Él como el camino, que tiene que ver con el único camino, la única forma de ir a Dios, es decir, aparte del Dios que Él, al cual Él nos dirige, ¿hay otro Dios? No lo hay. Aparte de Él, ¿hay otro camino? No lo hay. ¿Por qué razón? Porque Él, si Dios como Dios y Él como camino a Dios son los únicos. Es decir, hay una consagración, no hay no hay un área en la cual ellos vivan de una forma y vivan de otra. Por eso es que el llamado que se nos hace a nosotros es a la santificación, a dedicarnos solamente a Él, en el caso de Jesús, caminar por ese camino para llegar a Dios, que es la fuente. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero no se debe. Reitero, Pablo acaba de decirnos, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de lo que no conviene. Ahora, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Ahora, no son, si hay ramera, pues hay rameros también, ¿oyó? Porque dice, los dos serán una sola carne. Claro, esto tiene que ver con la parte biológica. Cuando un hombre y una mujer se unen, cuando hay contacto físico sexual, hay partes de la vida del hombre y de la mujer que se transmiten a través de la relación sexual. E incluso relaciones sexuales en las cuales la fricción es tan fuerte donde hay conexión hasta de sangre. Y por esa razón, las enfermedades de transmisión sexual se llegan a transmitir a través de una actividad sexual, tales como el SIDA y otras más. Ahora, hay esa unidad en el ámbito biológico, hay esa unidad en el ámbito de bacterias y de otras áreas mucosas que el cuerpo tiene. Ahora, dice la escritura acá, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora pregunto yo, de los que estamos aquí, ¿cuántos nos hemos unido al Señor? Ajá. Si nos unimos al Señor, un espíritu somos con Él. Nótese que no una carne. Ahora, el unirse con una ramera o el unirse con un hombre que trabaja en el área de la prostitución también, porque es válido igual, se logra hacer con ese individuo o con esa individua un mismo cuerpo, pero con Dios no. ¿Por qué no? Porque Dios no tiene cuerpo. Pero el que se une al Señor, como nos podemos unir espiritualmente, entonces pasamos a ser un espíritu con Él. Ahora pregunto yo, ¿Dios tiene la posibilidad de morir? Es decir, ¿la muerte puede tocar a Dios? ¿Verdad que no? Ajá. Entonces nosotros los que nos hemos unido a Él en el Espíritu, también hemos adquirido esa propiedad de Él. Espiritualmente somos inmortales, que tenemos vida eterna.
Ahora, en el cuerpo, por supuesto, hay la posibilidad de que muramos, sí la hay todavía. Pero si morimos, no hay problema, porque hay promesa para los que mueren. ¿Cuál es la promesa? Resurrección. Correctísimo. Ahora, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, hablando de el pecado de la sexualidad. No hay hombre, no hay mujer que tenga la capacidad de resistirlo. Por eso la orden es huya, salga corriendo. Es preferible que digan, aquí pasó una o uno corriendo, que digan que aquí cayó uno, que se las dio valiente, que se puso a jugar. El escritor de los Proverbios dice, tomará el hombre brasas y las meterá en su seno y no arderá. Bueno, eso no está hablando de brasa, ni de leña, ni de carbón. Él está hablando de la parte sexual, de hombres y de mujeres. Ahora, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados, eso ya lo tenemos muy claro, por precio, por supuesto, precio de sangre, no cualquier precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, el glorificar a Dios en nuestro espíritu tiene que ver con inclinarnos solamente a Él, tiene que ver con que en el área espiritual nosotros solamente servimos al Dios eterno, Jehová Dios, a Jesús y al Espíritu Santo en el área espiritual. Pero en el área corporal tiene que ver que ellos establecieron principios sociales y principios morales, los cuales nosotros, luego de conocerlos, entonces debemos someternos a ellos, debemos caminar en ellos. Entonces, al caminar en esos principios sociales y en esos principios morales que él estableció, de esa manera estaríamos viviendo en santidad. De esa manera no seríamos desleales. De esa manera estaríamos cumpliendo ese segundo mandamiento a cabalidad de la Escritura que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, pregunto yo como individuo estaría de acuerdo de que mi pareja ande enamorándose o en este caso relacionándose, teniendo actividad sexual con otro hombre. No estaría de acuerdo, ¿verdad que no? Y creo que las mujeres que están aquí tampoco, ¿verdad que no? Entonces, eso tiene que ver con cumplirle principios a Dios. Eso tiene que ver con consagración. Eso tiene que ver con honrar los principios que Dios estableció. Ahora, ¿eso se puede? Sí. Sin embargo, la sociedad ya pervertida dicen que un hombre no puede vivir toda su vida con una sola mujer. No sé si ustedes han oído esa expresión. También dicen que las mujeres, ellas sí, más ellas pueden estar con un solo hombre, aunque también la sociedad trata de abrirles el espacio para que ellas también echen sus canitas al aire. Estamos hablando de la sociedad pervertida, fuera del propósito de Dios. Pero si Dios dejó establecido que es uno para una y una para uno, si Dios lo estableció es porque se puede. Y así nos evitaríamos, aparte de problemas sociales, incluso nos evitaríamos de muchos problemas en el área de la salud. ¿Sí? Muchos. Ahora, ¿cuál es la demanda? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Hemos sido nosotros comprados? Sí, de eso estamos claros. En la cruz del Calvario se dio la redención. Nosotros fuimos comprados a un precio muy alto que le costó al Señor su vida. Él entregó su vida por nosotros, siendo aún nosotros pecadores, no conociéndolo. Él determinó morir por nosotros. Y de esa manera, cuando nosotros atendemos la palabra, glorificamos a Dios
incluso en nuestro cuerpo, no solamente en nuestro espíritu, sino en nuestro cuerpo. Cuando determinamos vivir los principios morales y sociales. Ahora, Primera a Corintios 6, 2 y 20 dice, vamos a ver qué es profanación. Uso irrespetuoso en forma deliberante y premeditada en acto de alevosía, en estado de conciencia, de cosas o objetos, incluso personas, a las cuales se consideran sagradas. Es también el darle mal uso, oiga, a los bienes, es decir, a la moto que me compré, al teléfono que tengo, al dinero que recibí, a la finca que tengo, a la casa que tengo, a la cama que tengo, al chinchorro que tengo, ¿y a qué otras cosas más? Bienes recibidos de Dios en actos viles y vergonzosos. Sacrilegio es el acto de no sentir respeto por lo sagrado, de no tener sentido de responsabilidad. Ahora tenemos el montón de gente, hermanos queridos, que ellos tienen sentido de respeto en la iglesia. Mientras están en la iglesia o están cerca de un cristiano, hablando del mundo, son artículos, pero se alejan de aquí y se pervierte. Incluso tenemos gente que aquí dentro de la iglesia pues viven una apariencia de santidad, pero cuando están en sus casas, no, porque pareciera que Dios habita aquí solamente y en las casas de ellos no habita. El problema está que muchos de nosotros le hemos infundido a los creyentes, a la congregación, ese respeto por este espacio, pero ese mismo respeto no se lo hemos infundido por ellos mismos y sus propios hogares, porque el detalle está que muchos le hemos dicho a la congregación que vengan acá a buscar de Dios o a buscar a Dios, o aquí es donde se adora a Dios. No, a Dios se adora en todo lugar, en la calle, en el trabajo, en mi casa, en el negocio, cuando estoy comprando, en todo lugar, porque la verdadera iglesia de Jesucristo somos nosotros. Esto es un local, esto es un espacio, es un tabernáculo donde nos reunimos para seguir adorando, pero yo no debo tener la mentalidad, no, voy para la iglesia a adorar a Dios, ya va. ¿Y qué hago yo en mi casa? En la casa yo no adoro a Dios. Entonces, cuando entendamos eso, que la verdadera y genuina iglesia somos nosotros, entonces en todos lados vamos a vivir y vamos a permanecer en santidad. Entonces, cuando lleguemos aquí vamos a continuar adorando a Dios. Aquí no venimos a adorar a Dios, porque lo adoramos en la casa, lo adoramos en el carro, en la moto, en el trabajo, en el río, cuando me estoy bañando, en la playa, en la piscina, en todos lados. Dios está porque Dios es omnipresente. Entonces, teniendo esa mentalidad, nos evitaríamos caer en profanación y en sacrilegio, que tiene que ver, sacrilegio es el acto de no sentir respeto por lo sagrado, de no tener sentido de responsabilidad, de honra por aquello que está destinado y apartado para el uso santo. Detracción en lo secular y normal consiste básicamente en el descuento que efectúa el comprador o usuario de un bien que tiene a la venta. En el sentido teológico, detracción es el acto de restar el sentido de santidad a lo que por naturaleza es santo, teniendo en lo interno poco respeto por las cosas sagradas. Es cuando se entra en un estado de mente donde lo inmoral me parece común y normal, donde lo normal y lo hermoso es deformado hasta ser depravado, anormal y feo. Estos tres grandes pecados cometidos en contra del Espíritu de Dios y del cuerpo de Cristo por causa del adulterio nos llevan a caer en un terreno de abominación ante Dios, corriendo el riesgo de ser desechados por Él para su para su propósito interno. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio?
corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, hablando de todos los que practican cualquier tipo de deporte. Pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y hablando acá, el término eliminado tiene que ver eliminado del propósito de la carrera, no de la vida espiritual. Esto está registrado en 1 Corintios 9, 24 y 27. El término eliminado que Pablo utilizó en forma personal en referencia al ejercicio del ministerio es adoquino, que indica rechazado, reprobado por su mal testimonio, con pérdida de recompensas futuras. Es triste decirlo que en la actualidad hay ministros que, siendo llamados por Dios, por causa de su reincidencia en el área de la fornicación en relación al adulterio, perdieron de Dios su aprobación para el ejercicio del ministerio, sin haber perdido el ministerio, pero perdieron la aprobación. Y lo que hacen dentro de la obra de Dios, lo hacen por inercia. ¿Sabe qué es inercia? Agarra una plancha y la enchufa. Espera no sé, 2-3 minutos y la toca. Está caliente. Desconéctela y vuelva a tocarla. ¿Verdad que sigue caliente? Pero se va a enfriar y de que se va a enfriar, se va a enfriar. No dejará de ser plancha. Pero una plancha fría, ¿de qué sirve? Para el oficio que es la plancha, de nada. Entonces, tenemos gente dentro del oficio del ministerio que lo que están haciendo, lo están haciendo por inercia. ¿Sí? Costumbre, habilidad. Las cosas todavía le están funcionando, pero deje que pase el tiempo para que vea lo que va a suceder en cuanto al ejercicio del ministerio. Y lo que hacen dentro de la obra de Dios, lo hacen por inercia, costumbre, humanismo, estrategia, iniciativa propia, que no dejan de tener resultados, pero para efecto de Dios no tendrán recompensa alguna. La moral, la integridad, la ética y la equidad es como un gran piso que con derechos podemos desarrollar. Desarrollar nuestra fe, podremos ejercer autoridad y podemos ser administradores de los bienes del reino. Por lo contrario, perderíamos ante Dios y el mundo que nos rodea todos los derechos para seguir fungiendo en el llamado que hemos recibido de Dios. También se debe tomar en cuenta o tener en cuenta, aquí vamos a corregir esto, que el adulterio como acto de traición nos lleva en alguna forma a romper con el vínculo de confianza que reinaba en el hogar, trayendo en algunos casos en el cónyuge agredido recuerdos de dicha traición por causa de heridas en el alma que no han sido cicatrizadas por el bálsamo del perdón. Dichas heridas traen molestias, rabias, desconfianza, inseguridad, deseos de venganza, desgano sexual, irrespeto, desconsideración, abandono, descuido, impotencia, entre otros tipos de sentimientos. El adulterio puede traer en algunos casos en quien lo comete desgano sexual por su pareja, por haber tenido mejor trato y mayor grado de excitación en el acto sexual
con quien cometió dicha impureza o imprudencia. El Espíritu Santo desecha, ya aborrece la fornicación, incluyendo el adulterio, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien haréis. Pero ya va. ¿Quién lo va a guardar a usted de fornicación? ¿El Espíritu Santo, Jesús, Dios o usted mismo? Según el texto sagrado. Hechos 15, 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo acá en una reunión que hicieron los discípulos y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis. ¿Quién se va a abstener? Usted y yo. De fornicación. El tópico que estamos desarrollando es ese. Hay otras cosas más por las cuales se debe de abstener, pero mencionamos esta, fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, es decir, usted y yo, bien haréis. Reitero, según los escritos de Pablo, en la única área en relación a la tentación que nunca estaremos preparados para resistirla es la fornicación. El apóstol nos manda a huir de ella. Es tan dominante la fornicación que tú resistes al diablo y huirá de ti, ¿sí? Pero no resistas la fornicación porque no vas a poder con ella. Lo mejor es huir y no contemplar, nunca entrar en el jugueteo con ella, porque tarde o temprano caerás en sus lazos. Primera a Corintios 6:18. Ante una oferta que Satanás os las circunstancias nos presenten en el área de la tentación, para ser libre de ella no se necesita la fuerza de Sansón, sino la velocidad de José. El mejor ejemplo de esta verdad lo tenemos en la vida de Sansón y David. Uno jugueteó, Sansón, y el otro contempló, David, y ambos cayeron en las garras de la fornicación. Y esto les trajo grandes resultados, muy malos por supuesto. Hasta pérdida de vida y del propósito. Debemos tomar en cuenta que nadie cae en acto de fornicación, oiga, en relación al adulterio de pronto. Es decir, usted se entera y el hermano, por decir algo, Ramón, oye, Ramón cayó, ay, ¿cómo fue eso? De pronto. No, nadie cae de pronto. Esto es algo que viene trabajándose, algo que se viene trabajando, algo en lo que se viene jugando, coqueteando por mucho tiempo. Y en un descuido, en el mero momento que creemos, ¡pum!, se cayó. Pero no es de pronto, esto vino con tiempo. Esto es producto del jugueteo, de la premeditación, del tantear y abonar el terreno. Por eso reitero, lo mejor es huir de la fornicación y no hacerte el superhombre, el héroe, el titán del asunto, el campeón, el inmune de la fornicación. Nunca olvides las palabras dichas por el sabio Salomón, porque a causa de la mujer ramera y adúltera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer adúltera caza la preciosa alma del varón. Y esto es viceversa. No solamente la mujer caza la presa del varón, sino que el varón también a la mujer. Proverbios 6:26. En culminación a este tópico, mi consejo como maestro es: seamos sabios y prudentes, huyamos de la infidelidad sexual por todos los medios
y tendremos un hogar sólido y funcional para toda la vida. La administración de un hogar de parte del marido está en el cuidado físico del inmueble, evitando evitando deterioro en el recinto, que le va a producir en el futuro gastos en mayor proporción, que serán innecesarios. La administración del hogar tiene que ver con el ejemplo que demos a los que nos rodean en el seno familiar con nuestro buen testimonio y ser así motivo de inspiración para la buena conducta. La administración de parte de la esposa. Vamos a ver algo acá sobre esta área. En cuanto a la esposa, debe cuidar de guardar el rol de mujer como ayuda idónea que indica la que engrana. La mujer fue diseñada por Dios para cubrir áreas en las que el hombre por naturaleza jamás puede cumplir. La idoneidad, un mandamiento principal de parte de Dios para la mujer. En Génesis, el libro que relata el comienzo de las cosas, se describe en su origen que no le es bueno al hombre estar solo. Eso parece que lo entendió Celina por ahí, me dijeron. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué no dice que no es bueno que la mujer esté sola? ¿Verdad? Es raro esto, ¿verdad? No, porque habían creado al hombre y estaba solo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, oigan, y toda ave del cielo, y las trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar. Muy importante esto. Le delegó, lo puso a trabajar, lo ocupó. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas bestias y aves del cielo y a todo ganado del campo. Mas para Adán, oiga lo que viene, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Importante. Ahora la pregunta es, ¿cree usted que Adán llamó a la vaca vaca? ¿Cree usted que Adán llamó al burro burro? ¿Cree usted que Adán llamó al caballo caballo? No. ¿Por qué razón? Porque el idioma que Adán hablaba no era español. Entonces, todos los nombres que están en la Biblia, en su idioma original, no son los mismos. Eso viene de traducción a traducción. La Biblia, en el caso del Antiguo Testamento, se escribe en hebreo, ¿sí? No es el primer idioma del mundo el hebreo. Ese es el otro detalle que tenemos que estar claro. En el caso de Moisés, sí, escribe en hebreo, pero luego está la transpolación del hebreo al, ¿se recuerdan? Cuando vimos códigos y reglas de interpretación, recuerden un poquito para allá, refresquen. Los tres idiomas de la Biblia, ¿cuáles son? ¿Hebreo? ¿Perdón? Ajá, aunque el arameo fue primero que el griego y después. Ajá. Sin embargo, para el tiempo de Jesús, los escritos que circulaban, que iban para allá y venían para acá, a granel, como se dice, era el arameo y el griego también. La Biblia oficial o los escritos oficiales de ese entonces eran el griego. Por lo tanto, ya se había traspolado los nombres. Entonces, todos los nombres que nosotros leemos aquí en nuestro idioma no son los nombres del griego, no son los del arameo, ni son los del hebreo. Debemos estar claros que a nosotros se nos tradujo a nuestro idioma y ya. Por esa razón, usted no tiene que sentirse mal cuando usted lee la palabra Jesús. Digo esto por el grupo de gente que andan por ahí tratando de que la gente aprenda el idioma original. No está malo que usted aprenda el idioma original, el hebreo.
Pero tampoco está malo que usted llame a Jesús por el nombre que le corresponde a usted y a mí, que es Jesús. Ahora, si usted hubiese nacido allá, bueno, usted le llamaría Yeshua o Yeshua. Entonces, usted debe estar tranquilo y cómodo y no incomodarse en este caso. Ahora, a Adán se le dio la oportunidad de colocarle los nombres a todos los animales, ¿sí? Y él fue viendo pareja por pareja, pero entre todo eso que él vio, escuche esto, entre todo eso que él vio, para él no se halló ayuda idónea. Para ese momento todavía Eva no había sido hecha. Ahora, ¿por qué Dios le trae ocupación a Adán y lo pone a colocarle los nombres a todas estas parejas? Y cuando Adán comienza a ver el chivo con la chiva, el ovejo con la oveja, y así sucesivamente, cada animal en pareja, ¿qué cree usted que se despertó y se produjo en Adán? ¿No se imagina? El deseo de él también tener su pareja. El propósito de Dios de haberle dado esta ocupación, en primer lugar, para ocuparlo, porque lo había hecho para ese propósito, también era despertar en él el deseo de tener su pareja. Ahora, y no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Aquí sale este mandamiento por primera vez, sin haber padre y madre todavía. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora pregunto yo, ¿esto es una verdad compuesta o es una verdad trascendental? Es decir, el que sean una sola carne. Supongamos que Celina se va a casar con un negrito, por decir algo, ¿no? ¿Ella va a dejar de ser blanca como es? ¿Se va a poner negrita o él se va a poner blanca para que sean una sola carne? ¿Ella va a perder su nivel de hemoglobina en su sangre y de calcio en sus huesos y va a ser el mismo de él? No, nunca va a serlo. Ya va, pero porque la Biblia me dice que serán una sola carne. Porque se forma un nuevo hogar. Hay el cumplimiento del propósito de Dios. Que sea el uno para el otro. Ahora, ¿cuántos Adán hizo Dios? Uno. ¿Cuántas Eva hizo? Una. ¿Cuál es el principio? Uno para una y una para uno. Ese es el principio. Sí, hasta que la muerte lo separe, no hasta que la plata lo separe, no hasta que la suegra lo separe. Ahora, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Este es uno de los grandes detalles que hay cuando la gente se casa y se quedan en la casa de los suegros de cualquiera de los dos bandos, siempre va a haber lío. ¿Por qué, pastora? Porque se está violando un principio. El momento de casarse hay que salir. Así sea para abajo de 4 latas o una choza de, como las hacen en el llano, de tamo, pero cada quien debe estar en lo suyo. Es el mandamiento. Entonces, no es que las suegras sean malas, no es que los suegros son malos, no. Es que debajo de un techo no pueden haber dos cabezas dirigiendo. Es como en la iglesia, no pueden haber 2 o 3 pastores. Uno solo tiene que haber. Uno solo. Pueden estar los otros 4 ministerios, sí pueden estar, cada uno ocupándose del llamado que tiene y entendiendo cada quien su rol y respetándole el espacio al otro. Lo pueden haber, pero es decir, un solo pastor, un solo cabeza de hogar o una sola cabeza de hogar. La palabra cabeza aquí no es jefe. La palabra cabeza en cuanto a hogar es alguien que dirija. No exactamente tiene que ser el hombre. En algunos hogares dirigen mejor las mujeres que los hombres.
Tiene que ver alguien que dirija, no tiene que ver con jefe ni jefa. El detalle es que la palabra cabeza muchos creen que tiene que ver con jefe. No, es alguien que dirija. Ahora, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 2, 18 y 25. Según el pasaje, la soledad en el hombre no se limita en lo absoluto a la ausencia de la mujer, sino a la carencia de virtud que viene en compañía de ella. Virtudes como él, oiga, amor, la comprensión, la atención, el respeto, la consideración, la ternura, la afabilidad, la entrega, la sumisión, la sujeción, la obediencia. Dios hizo los animales a Adán para combatir la soledad. Aunque los animales le daban compañía, Adán se sentía solo. Dice el relato bíblico que no se halló ayuda idónea en los animales para Adán. Entonces le hizo una mujer. Los animales en parte le daban compañía a Adán, pero en ellos no había las virtudes que caracterizan un compañerismo y una idoneidad. Cuando dichas virtudes que caracterizan él y la idoneidad no se consiguen y abundan en la mujer, pues simplemente está ocupando y optando un lugar semejante a los animales. Convivir con una mujer que no ofrezca, oigan mujeres, idoneidad es peor que vivir con un animal. Cuando estas propiedades o virtudes que caracterizan la idoneidad no se mantienen en el matrimonio de parte de la mujer, se corrompe uno de los objetivos del compañerismo, porque el estar acompañado no consiste en estar juntos, sino en que los cónyuges se puedan tomar en cuenta. En lo absoluto, la soledad en el matrimonio es algo más que la ausencia del sexo opuesto, hasta el punto que puedes pasar todo un día con tu cónyuge y con todo sentirse el ser más aislado del mundo. El tener cuidado en forma directa de la crianza de los hijos en el seguimiento y la supervisión diaria y constante sobre ellos. Esto quedó establecido en las escrituras, que enseñen a las mujeres jóvenes, estamos hablando así como de una amiga que llaman por ahí Macli, a amar a sus maridos y a sus hijos. Tito 2:4. Es decir, estas son unas capacidades naturales que Dios colocó en la mujer y que ellas deben de cultivarlas, deben de jugar su rol. En la actualidad hay hijos huérfanos de padres vivos. ¿Cómo así? Padres que le confían la crianza de sus hijos a tercera persona. Esto suele suceder mucho entre la gente profesional, entre los que ejercen algún cargo en algún área del gobierno, entonces tienen la nodriza que cría los hijos, o tienen la chica que trabaja en la casa que le cuida a los hijos, y papá y mamá cada uno en sus detalles. Eso no es lo correcto, porque nadie va a criar sus hijos como su madre y como su padre. Ahora, es cierto que ahorita en el ámbito de las ciudades, un salario no alcanza, un hombre no alcanza, o lo que gana un hombre como salario no alcanza para sostener un hogar. Entonces, esto ha obligado a que la mujer también tenga que salir a la calle a trabajar y como consecuencia abandona a los hijos. Por eso, este objetivo es un plan satánico diabólico que se viene gestando a través de los diferentes gobiernos a nivel mundial
y a nivel de los grandes empresarios, porque los empresarios siguen ganando igualito, los que no ganan son los obreros. Ahora, usted diría, bueno, hermano, pero en Estados Unidos sí ganan bien, sí, allá supuestamente ganan $15 la hora los que están legales, pero el sueldo legal allá es de $4.50. Es decir, nadie paga eso. Desde hace 40 años ese es el salario. Ahorita es para que pagaran a cada obrero $50 la hora y están pagando 15 a los que están legales. Eso es a la clase baja. Por esa razón, muchos de los que se van a vivir para allá tienen que tener 2, 3 y 4 trabajos. Ahora, ¿les da chance para atender el hogar? No. Porque de paso, si tienes a alguien cuidando a tus hijos, tienes que pagarle también. Ahora, le confieren pues la crianza a otras personas de sus hijos, a terceras personas. Cumplir con los quehacer es del hogar, en la limpieza y en la higiene. Tenemos el tipo de mujer que el inmueble en que habitan son como una posilga, un nido de ratas, mujeres asquerosas, antihigiénicas. El apóstol Pablo estableció un mandamiento en contra de este flagelo. Que enseñen a las mujeres jóvenes, oiga, ancianas, a amar a sus maridos y a sus hijos y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, que tiene que ver, por supuesto, con la higiene. Buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2, 4 y 5. Además de esto, debe ser sumisa, sujeta y obediente a su marido. Entender que después de Dios, el segundo lugar lo ocupa el esposo, por supuesto, después de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5, 22 y 24. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo. No está diciendo que no se arregle, no se ponga bonita por fuera. Está diciendo que la prioridad no sea eso, de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno. Pero si ese adorno interno y esa belleza interna se pule, se tiene y se arregla un poco por fuera, creo que será mejor, ¿verdad que sí? Ajá. El cual, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara, obediente a Abraham, llamándole Señor. Primera de Pedro 3, 1 y 5. No debe ser rencillosa, iracunda, violenta, debe ser pacificadora, hacer de su hogar un lugar placentero y de descanso para su marido. Debe hacer de su hogar un paraíso. Mejor es morar en tierra desierta con la mujer que con la mujer rencillosa e iracunda, dice el Proverbios 21:19. Es triste decirlo que en la actualidad, por causa de la mujer imponente, déspota, rebelde, iracunda, hay maridos que deben presentar
sus quejas ante tres grandes instituciones que son ASOMAMA. ¿Quién es ASOMAMA? Asociación de Maridos Maltratados. ASOMAGO, Asociación de Maridos Gobernados. Y ASOMAJU, Asociación de Maridos Humillados. Todo lo que acabo de presentar tiene que ver con la mayordomía, es decir, administración en el hogar, que está bajo la responsabilidad y la supervisión mutua de los cónyuges, principio que se debe cumplir a cabalidad para poder ser un mayordomo fiel. Nunca podremos administrar, oiga, ni construir nada sobre los escombros de un hogar en ruina. Lo tercero que se debe administrar es el factor tiempo, señoras y señores. Y hablando del factor tiempo, el tiempo jugó en contra nuestra y se fue. Me habían dicho que el tiempo se nos fue.